Perfecto, bienvenidos entonces a la lección número 2, módulo 1, de lo que es el curso especializado en coaching profesional. Hoy nos toca este tema, corrientes de coaching. Cuán importante es que nosotros profundicemos aún más nuestro conocimiento sobre lo que es el coaching y todas sus vertientes y su historia, la parte histórica, la parte de los fundamentos del coaching y sobre todo de dónde proviene esta disciplina que se ha propagado a nivel mundial. Y esta propagación ha hecho muy bien a la disciplina del coaching, a la metodología del coaching, pero también esta propagación ha causado mucha confusión. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos claro cuando estamos hablando de coaching y no tengamos ninguna duda o mucho menos quedemos confusos frente a eso. Por esa razón, es importante poder sumergirnos en lo que es y se considera las corrientes de coaching. Entonces, ¿qué corrientes de coaching existen? Bueno, aunque se podría decir que el coaching es uno solo, es importante que reconozcamos en la actualidad a tres grandes corrientes. Estas tres grandes corrientes han sido reconocidas básicamente por su trayectoria, o sea, no estamos hablando de que han sido fundadas el año pasado o hace unos meses, sino que han sido fundadas muchísimos años y han tenido mucho tiempo para poder probar sus aportes al coaching, aportes que han sido evidenciados a través de resultados concretos. También el aporte de la investigación, han investigado mucho los mercados corporativos, ejecutivos, las vidas personal, como para poder hacer un aporte mucho mejor a esta disciplina llamada coaching. También estas tres grandes corrientes han sido reconocidas porque la geografía donde están posicionadas es básicamente a nivel mundial. O sea, no son corrientes que, si bien es cierto, nacieron en un país, pero no se quedaron en ese país, sino que han podido posicionarse a nivel global. Entonces es importante que reconozcamos a estas tres grandes corrientes. Pueden haber otros aportes, sin embargo, dentro de lo que es el mundo del coaching, solo se reconoce por ahora a estas tres grandes corrientes. Así como hay disciplinas o metodologías, digamos, distintas al coaching, donde también hay corrientes de pensamiento, de aporte, etcétera, lo mismo existe también en el coaching. Y es importante poder conocer esto para poder tener claridad exactamente qué estoy estudiando, qué estoy aprendiendo y de dónde proviene ese aprendizaje y ese conocimiento. Como les decía, se ha propagado mucho el coaching, pero también se ha propagado la confusión respecto a lo que es el coaching. Entonces, se ha añadido apellidos al coaching que ha generado muchísima confusión. Y me refiero a apellidos entendiendo que el coaching es el nombre y se le añade algunas otras palabras y sin de repente poder aportar claridad sobre lo que significa eso. Y por esa razón vamos a tener más claro cuáles son estas tres grandes corrientes. Las tres grandes corrientes que estamos hablando son básicamente tres, como les decía, y en este caso vamos a ir por la parte, digamos, histórica o en cuanto a fechas, vamos a trabajar primero lo que es el coaching europeo, que nace principalmente en Inglaterra y los fundadores son Timothy Gallwey y John Whitmore. Timothy Gallwey fue de alguna forma el que engendró la idea del coaching y lo enfocó a la parte deportiva. Él escribió un libro llamado El juego interior del tenis, que lo pueden descargar en la plataforma, y básicamente él comenzó a trabajar la mentalidad de deportistas de alto rendimiento, específicamente en el tenis, y propuso una metodología que ayudaba al deportista a no solamente tener una
técnica o esforzarse por la parte de la técnica, sino también a poder producir un cambio mental que le diera mejores y mayores resultados en cuanto a sus competencias deportivas. Entonces, Timothy Gallwey engendra la idea a través de llamarlo el juego interior del tenis, pero John Whitmore es el que le da de alguna forma estructura y propaga el coaching desde Inglaterra para el mundo. Por eso esta corriente es denominada el coaching europeo, porque se propagó rápidamente en Europa y comenzó a tener muchos resultados. Comenzó en lo deportivo principalmente, sin embargo, comenzó a propagarse a otras áreas que con los mismos resultados, era tan impactantes los resultados a nivel personal, laboral, familiar, corporativo, etcétera, que comenzó a propagarse rápidamente. Entonces, el coaching europeo, si lo viéramos desde el punto de fechas, fue el primero que comenzó a propagarse desde Europa para el mundo. En segundo lugar, comenzó también lo que se denomina el coaching norteamericano, que el fundador fue Thomas Leonard. Thomas Leonard comienza en Estados Unidos a propagar el coaching, pero más que todo enfocado en el mundo ejecutivo y corporativo. O sea, empresarial, organizacional, ejecutivos de corporaciones, de asociaciones o de organizaciones bastante importantes, comenzó Thomas Leonard a propagar lo que es el coaching. Ahora, el coaching norteamericano hizo de alguna forma lo que no hizo el coaching europeo, que es la propagación acelerada. Comenzó a llegar a lugares que no había llegado todavía el coaching. Ahora, Thomas Leonard se encargó de poder trabajar de una manera muy estratégica, a diferencia de Timothy Gallwey y John Whitmore, que básicamente su aporte lo hicieron a través de literatura, a través de artículos, etcétera. Thomas Leonard estructuró organizaciones que pudieran darle un orden a lo que hoy conocemos como coaching. Por ejemplo, es interesante que ustedes sepan que Thomas Leonard fue el fundador de lo que hoy se conoce como la International Coaching Federation, la ICF, que es conocida a nivel mundial como una asociación muy importante en el coaching. También Thomas Leonard fue fundador de la IAC, la International Association of Coaching, que también es una de las asociaciones más importantes en el mundo del coaching. Estamos hablando entonces que este señor, Thomas Leonard, fue el fundador de las dos más grandes asociaciones reconocidas a nivel mundial con presencia en más de 90 países en todo el mundo. Entonces, él fundó diversas organizaciones, educó, capacitó, certificó a coaches de una manera muy acelerada en diferentes partes del mundo, cosa que no logró hacer en sus inicios Timothy Gallwey y John Whitmore. Recién lo hicieron después, cuando a raíz de sus aportes, principalmente de literatura, se crea lo que hoy se conoce como la ICC, la International Coaching Community, que también es reconocida a nivel mundial. Entonces, fíjense por favor aquí, dos grandes corrientes que estamos viendo que han dado aporte desde muchísimos años a lo que hoy conocemos con el coaching, como coaching, y no solo eso, sino que seguridad de poder entender el coaching desde una disciplina con excelentes resultados, con un aporte extraordinario en cambio y transformación en las personas. También, siguiendo la parte digamos, de historia, también está la tercera corriente, que es la corriente del coaching sudamericano, que lo fundaron tres chilenos, ¿sí? Fernando Flores, Rafael Echevarría y Julio Olaya. Cada uno de ellos, en distintos momentos y en algunos momentos juntos, comenzaron a desarrollar un aporte
distinto, pero complementario a lo que hoy conocemos como coaching. Entonces, a esta corriente se le denominó coaching sudamericano y hoy también es conocido como coaching ontológico, que es el aporte que se ha dado desde de estos tres fundadores, como les decía, Fernando Flores, que llegó a ser ministro en su país natal, Rafael Echevarría, un filósofo, Julio Olaya, fueron personajes que aportaron muchísimo para lo que hoy se conoce o se denomina como el coaching ontológico. Como verán, son tres grandes corrientes: el coaching europeo, que también es conocido como el coaching humanista; el coaching norteamericano, que también es conocido como el coaching pragmático; y el coaching sudamericano, que también es conocido como el coaching ontológico, y cada uno de ellos tiene sus fundadores, personas que han aportado muchísimo a lo que hoy conocemos como el coaching. Ahora, cuando hablamos de cada una de estas grandes corrientes, tenemos que referirnos también hacia dónde apunta, hacia dónde está apuntando cada una de estas corrientes. En el caso del coaching europeo, se centra básicamente en el ser humano. En este caso, el coaching europeo básicamente está enfocado en la persona. Todo su proceso, toda la intervención y el trabajo que realiza el coach dentro de la estructura conversacional, llámese una sesión o un proceso de sesiones, lo hace centrado en la persona. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está experimentando? ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cómo está viviendo el proceso? Eso es el enfoque principal del coaching europeo y por eso es conocido como el coaching humanista, ¿correcto? Entonces, básicamente lo que hace es darnos a conocer que el ser humano tiene la capacidad de poder elegir la vida que quiere, tiene la capacidad de ser libre para elegir, libre para decidir, libre para poder tomar decisiones, para determinar sus acciones, qué hace, qué no hace, con quién lo hace, hacia dónde va, qué decide, etcétera, y que se haga responsable de sus decisiones y sus acciones. Ahora, el coaching norteamericano se centra en algo más pragmático, no tanto en la persona, sino en los resultados. O sea, ¿qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando alcanzar que todavía no has alcanzado? Y busca básicamente motivar a la acción a la persona. ¿Está interesado en la persona? Sí, pero no es su énfasis, ¿sí? El énfasis es: quiero ayudarte, quiero acompañarte a que logres lo que tú te has propuesto lograr. Entonces, ahí ustedes están viendo una diferencia, pero a la vez una diferencia complementaria. No es una diferencia que los aísla una corriente de la otra. Si bien es cierto, el coaching europeo está enfocado en la persona, y el coaching pragmático, coaching norteamericano, está enfocado en el resultado, no quiere decir que ambos estén distanciados o aislados unos de otros. Entonces, ahora, cuando hablamos de coaching sudamericano, básicamente ya estamos buscando una profundidad más en cuanto a la persona. No es solo la persona en sí, sino la profundidad de la persona, y por eso viene la palabra ontología, de donde proviene esta denominación coaching ontológico, que la ontología básicamente es el entrenamiento del ser o la búsqueda de potenciar el ser. Pero añadido a esto, el coaching ontológico busca mucho el cambio de observador, cómo observas el mundo, cómo miras el mundo, cómo sientes el mundo, cómo lo ves y cómo construyes tu mundo a través de tu lenguaje. Lo que dices tiene poder, lo que hablas tiene la capacidad de convertirse en una realidad. Entonces el coaching ontológico
no es solamente voy a trabajar en la persona como el coaching europeo, sino que voy a profundizar en lo que sientes, en lo que dices, en lo que vives y en cómo ves el mundo, para a partir de ahí generar un cambio, y si se cambia por dentro, se cambia por fuera. Entonces, estamos viendo que el objetivo, el enfoque de cada una de estas corrientes es distinta, es diferente, sin embargo, son complementarias. Se puede trabajar estas tres corrientes para poder desarrollar procesos de coaching efectivos con resultados duraderos que nos permitan ver en nuestros clientes realmente lo que estamos buscando, que es cambio y transformación. Entonces aquí, fíjense por favor, estamos clarificando algo muy importante. Lo que hoy conocemos como coaching es basado en estas tres grandes corrientes. Coaching europeo, que nace en Inglaterra, coaching norteamericano, que nace en Estados Unidos, y coaching sudamericano, que nace en Chile, pero estas tres grandes corrientes se han propagado a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a desmenuzar un poco cada una de estas grandes corrientes para ver cómo esto nos ayuda a comprender mejor lo que es el coaching, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Entonces, vamos a ir con lo primero, el coaching europeo. Decíamos que el coaching europeo, básicamente uno de sus fundadores es Timothy Gallwey. Él no era inglés, él era norteamericano, y elaboró un sistema, una metodología que le llamó el juego interior. Y a través de esa metodología, habiendo escrito un libro, en primera instancia, El juego interior del tenis, fue que propagó esa metodología, pero como ya decíamos, John Whitmore fue quien estructuró ese proceso y lo desarrolló dentro de lo que hoy conocemos como coaching. Entonces, el coaching europeo, ¿cuáles son los aportes del coaching europeo? Fíjese, por favor, que es importante, porque todas estas palabras ustedes van a comenzar a escuchar en la medida que van sumergiéndose más en el mundo del coaching. Ustedes van a comenzar a escuchar o a leer sobre estas palabras que son importantes, y ustedes se van a preguntar, ¿de dónde proviene eso? Ahora ustedes se van a dar cuenta. Estas palabras, estos conceptos, estas ideas provienen, en este caso, del coaching europeo. ¿Cuál es el primer aporte? El primer aporte del coaching europeo es que busca elevar la conciencia del ser humano. Entendamos por conciencia la capacidad de darnos cuenta de lo que está sucediendo afuera de nosotros y lo que está sucediendo dentro de nosotros. ¿Correcto? Entendamos conciencia, repito, como la capacidad de poder entender lo que está sucediendo afuera de nosotros como lo que está sucediendo adentro de nosotros. Entonces, expandir, elevar la conciencia es un aporte importantísimo y valiosísimo del coaching europeo, porque nos ayuda a poder entender al cliente de que no solamente el cliente debe quedarse como está, sino que él tiene que elevar su conciencia, ampliar, expandir su conciencia, porque muchas de las problemáticas que están en las personas que vienen por procesos de coaching son personas que no han expandido su conciencia, o sea, no se dan cuenta de lo que está sucediendo dentro de ellos, no se dan cuenta de lo que está sucediendo fuera de ellos, y por eso es que de alguna u otra forma siempre están buscando culpables en otras personas. O sea, lo que me sucede a mí es por culpa del presidente. Lo que me sucede a mí es por culpa del jefe. Lo que me sucede a mí es por culpa del cónyuge. Es por culpa de, no sé. Y entonces, elevar la conciencia significa darme cuenta que soy yo el que necesito cambiar para que cambie todo a mi alrededor. Lo segundo, o el segundo aporte importante del coaching europeo, es asumir responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que toda persona es responsable de la vida que tiene y de la vida que quiere.
Toda persona es responsable de la vida que tiene y la vida que quiere. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Nuevamente, porque siempre tenemos la tendencia a querer responsabilizar a otros de lo que nos sucede. Entonces, si tú hoy, por ejemplo, odias el trabajo donde estás, nadie te ahorcó, nadie te puso una pistola para trabajar en eso. Fuiste tú quien decidió, entonces son nuestras decisiones las que nos han traído hasta aquí. Hoy somos lo que somos por causa de nuestras decisiones, por causa de nuestras acciones, por causa de nuestra forma de pensar. Entonces, en otras palabras, estoy como estoy, soy como soy, por mi responsabilidad, no de nadie más. Ese es el aporte del coaching europeo. Si bien es cierto, yo tengo libertad para decidir, pero esa libertad está acompañada de responsabilidad. Yo decido lo que quiero, elijo lo que quiero. Si yo decido hacer algo, tengo que saber que también soy responsable de los resultados o consecuencias de esa decisión. ¿Ok? Entonces, yo no puedo decidir algo, hacer, pensar, sentir y echarle la culpa a los demás de los resultados. Entonces, ese aporte es valiosísimo también y muy importante. Y el tercer aporte importantísimo a lo que hoy conocemos como coaching, desde el coaching europeo, es desarrollar la confianza en uno mismo. ¿Qué significa esto? Significa, básicamente, que se trabaja mucho, por ejemplo, el hecho de que tú eres un ser completo, no eres un ser dañado, no eres un ser que necesita algo más para ser completo, sino lo que tú básicamente necesitas es comenzar a asumir tu responsabilidad, a elevar tu conciencia, pero todo lo que tú puedes lograr, alcanzar, tu máximo potencial ya está dentro de ti. Por lo tanto, tú eres el autor y creador de tu propia historia. Y para eso tiene que desarrollarse esa confianza en uno mismo. Ahí entra el tema, por ejemplo, de cómo nos estimamos a nosotros mismos, el tema de la autoestima. ¿Cómo es que yo me veo en un espejo? ¿Me veo capaz? ¿Me veo que estoy realmente teniendo todas las competencias, las habilidades, el potencial, los talentos? ¿Me veo que realmente soy capaz? Entonces, trabajar esa parte es el aporte del coaching europeo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos nosotros tener desafíos, objetivos y pensar que no los podemos lograr. Pensar que no tenemos la fortaleza suficiente, que no tenemos la actitud suficiente, que no tenemos las competencias o las herramientas o los recursos suficientes como para lograr nuestro objetivo. Pero viene el coaching europeo y nos dice, no, tú ya tienes todo y lo que tienes que desarrollar es la confianza en ti mismo. Mirarte al espejo y decir, tú ya tienes todo para poder triunfar, para poder lograr lo que te has propuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es comenzar a trabajar en nuestra estima propia, cómo nos vemos, si realmente merezco lograr eso, si realmente lo puedo lograr, si realmente lo quiero lograr. Entonces, como verán, estos aportes son muy importantes dentro de lo que hoy conocemos como coaching, porque es lo que se trabaja finalmente fundamentalmente dentro de los procesos de coaching o dentro de las sesiones de coaching. Y como decíamos, el coaching europeo pone énfasis en el ser humano, en su potencial interior y en la capacidad de elección de una vida mejor. En otras palabras, tú decides la vida que quieres. Si bien es cierto, has decidido la vida que tienes, pero también eso puede cambiar. Tú puedes decidir la vida que quieres, ¿correcto? ¿Y cuáles serían los conceptos claves dentro de este aporte del coaching europeo? Es que la conciencia, la autocreencia, cómo nos consideramos a nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos, qué es lo que creemos
de nosotros mismos, ¿no? En otras palabras, la confianza en nosotros mismos y la responsabilidad. Por esa razón, es sumamente importante que podamos nosotros entender los aportes del coaching europeo y cómo es que se estructura ese apoyo, ese acompañamiento desde el coaching europeo. Por eso vamos a ver 3 elementos importantísimos que sí o sí es lo que el coaching europeo provee para lo que hoy conocemos como coaching. En primer lugar, para poder trabajar con una persona desde el coaching europeo, el aporte es, tenemos que trabajar la percepción, o sea, cómo nos vemos y cómo vemos el mundo que nos rodea, ¿ok? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo te ves hoy? ¿Te ves que puedes o que no puedes, por ejemplo? ¿Te ves que mereces o que no mereces? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Lo percibes como un lugar, de repente, como un lugar de oportunidades, como un espacio de oportunidades, o como un espacio de limitaciones que te impiden lograr tus objetivos y tus sueños? La percepción de quiénes somos y dónde estamos, en qué espacio, en qué lugar, o cómo es ese lugar donde estamos, es importantísimo a la hora de poder generar los resultados. Recuerden que fue concebido estos conceptos desde el punto de vista deportivo, enfocado en deportistas de alto rendimiento. Por lo tanto, era importante el desempeño, o sea, el resultado. Y el resultado tenía que ver con la percepción de lo que somos y de lo que nos rodea. Entonces, para estos autores, creadores y fundadores del pensamiento de lo que es el coaching europeo, es muy importante trabajar en la persona su percepción. ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo te percibes tú dentro de este mundo? ¿Te percibes como un ganador, como un perdedor, como alguien que va a aprovechar las oportunidades o como alguien que se les pasa las oportunidades, etcétera? La percepción es muy importante. Ahora, no solamente hay que evaluar, ver, supervisar nuestra percepción, sino también la respuesta que nosotros le damos a esa percepción. O sea, ¿cómo yo reacciono? Y hay diferentes tipos de respuesta. Mi respuesta puede ser, en primer lugar, mental, o sea, se me viene un pensamiento inmediatamente. Por ejemplo, veo el mundo de una manera X y yo respondo a eso. Por ejemplo, políticamente, puedo yo llenarme de miedo y puedo responder diciendo qué incertidumbre, no hay nada claro, de repente me va a ir mal, etcétera. ¿Cómo respondes tú a la percepción que tienes de ti mismo y de lo que te rodea? ¿Cuál es tu respuesta automática, mental, emocional? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas cuando percibes o te percibes a ti o percibes el mundo que te rodea? ¿Cuál es tu respuesta? Es importante evaluar, analizar, cuestionar esa respuesta, porque muchas veces esa respuesta puede parecer una verdad absoluta y no siempre es una verdad absoluta. Uno puede decir, no, realmente a los 45 ya nadie se casa, ¿no? Y te sientes solo, te sientes mal, te sientes triste, etcétera. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Eso es cierto realmente? ¿Cuántas personas, cuántas miles de personas conoces tú que no se casan a los 45? Entonces, la respuesta también es importante poder analizar. Y no solo la respuesta, sino también el resultado. ¿Cuál es la consecuencia de mi respuesta? Y por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de mi percepción sobre quién soy y sobre lo que me rodea? Entonces, ¿qué resultados estoy teniendo? ¿Qué resultados estoy teniendo por haber respondido de esa manera mentalmente, emocionalmente, y por haber percibido el mundo de esa manera o haberme percibido yo? ¿Qué resultados estoy teniendo? ¿Estoy teniendo buenos resultados? ¿Me está yendo bien? ¿Estoy alcanzando mis objetivos o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer?
tengo que revisar mis respuestas y profundamente tengo que revisar mi percepción de mí mismo y de lo que me rodea. Entonces, fíjense por favor, fíjense lo importante que nosotros estamos aprendiendo ahora desde el coaching europeo, ¿correcto? Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder conocer más sobre el aporte de esta corriente de coaching. Continuamos entonces con la segunda gran corriente de coaching, que en este caso es el coaching norteamericano, que ya, como veíamos, fue fundada por Thomas Leonard, que llega a fallecer muy joven, en el año 2003, después de haber fundado diversas organizaciones e instituciones, centros de capacitación. Fue el pionero en crear un medio digital virtual a través del Internet para poder capacitar a la mayor cantidad de profesionales en lo que es la metodología del coaching. Y por esa razón, algunos lo consideran y lo reconocen como el padre del coaching moderno. No estoy asumiendo que esto sea así, sino que a gran parte de los coaches lo reconocen como tal por el enorme y arduo trabajo que hizo, no solamente de propagar el coaching, sino de organizar lo que hoy conocemos como coaching, porque les decía que él fue el fundador de las dos grandes asociaciones más importantes del mundo, como la ICF y la IAC. Entonces, el coaching norteamericano. ¿Qué es lo que aporta el coaching norteamericano a lo que hoy conocemos como coaching? Entonces, lo primero, el primer aporte es su contribución a la difusión del coaching, que ha sido extraordinaria. De la mano de Thomas Leonard, como decía, se difundió el coaching de una manera muy acelerada, y estamos hablando dentro del aspecto geográfico, o sea, desde Estados Unidos comenzó a llegar a prácticamente todo el mundo. Se dice, por ejemplo, algunos biógrafos de Thomas Leonard, que él no paraba de viajar, y una de las razones por las cuales él falleció fue justamente porque demandó mucho a su cuerpo el hecho de que estuviera viajando por diferentes lugares. Lo hacía en avión, lo hacía en bus, lo hacía en auto, lo hacía y se iba a todos los lugares posibles, los lugares hasta más recónditos, para poder entrenar, capacitar, enseñar, etcétera, y organizar las diferentes instituciones y asociaciones de coaching que hoy tienen presencia global. Gracias a ese trabajo es que se difundió mucho y se conoció mucho el coaching. Recuerden que estamos hablando en una época de que no había los medios de comunicación que hay ahora, tan instantáneos como un WhatsApp, por ejemplo, como un Facebook, un Instagram, que todo tenía que hacerse de manera directa, personal, presencial. Entonces, este hombre, Thomas Leonard, realmente fue uno de los que logró propagar y difundir el coaching de una manera muy acelerada y extraordinaria. Un segundo aporte del coaching norteamericano es que consiguió que la difusión de la profesión se consiga a pasos agigantados y hoy podamos conocer y evolucionar en la profesión. En otras palabras, antes de Thomas Leonard se había escuchado ya de coaching por el coaching europeo, pero no se tenía claridad, no había realmente, había una confusión entre el término coach asociado a entrenador en el área deportiva, pero Thomas Leonard lo lleva al mundo corporativo, ejecutivo, profesional, y comienza a entenderse que el coach y el coaching es muy diferente o va más allá del campo deportivo. Y fue eso lo que catapultó al coaching a otros escenarios profesionales, a otros escenarios organizacionales, y no se quedó solamente en el mundo deportivo. También el tercer aporte es que el estilo de coaching norteamericano está caracterizado por su propia cultura y ello no puede ser condenable. ¿En qué sentido? Orientada al resultado. Por eso se le denominó el coaching pragmático. ¿Por qué?
porque Thomas Leonard comienza a propagar el coaching en un tiempo donde se hablaba mucho y se escribía muchos libros de autoayuda, por ejemplo, muchos oradores, mentores, consultores que hablaban de éxito, de triunfo, etcétera, de lograr ser millonario, de lograr grandes cosas. Entonces, obviamente, el coaching pragmático, el coaching norteamericano, dada la cultura norteamericana, es que logra posicionarse como un coaching o un aporte a los resultados, a lo que vas a lograr. Y por último, el coaching norteamericano sabe incentivar la autoestima, motivar a la acción y desafiar a sus clientes para dar lo mejor de sí mismos, mejor que cualquier otro estilo de coaching. En otras palabras, el coaching norteamericano lo que busca y lo que impulsa es que el cliente tenga la seguridad de que puede lograr todo lo que se propone, que puede a través de establecer objetivos claros y trabajar de una manera estratégica, con acciones concretas, con acciones estratégicas, lograr lo que se propone, aún en corto tiempo. Como les decía, en un ambiente cultural donde, por ejemplo, había artículos o había temas que decían hazte millonario en un año, ¿no? O en 6 meses logra esto. Entonces, el resultado era muy importante, lo que vas a lograr, lo que vas a alcanzar. Entonces, por eso el coaching norteamericano también se hizo muy conocido y muy reconocido en el ambiente corporativo y ejecutivo, porque había un vacío de justamente estos líderes organizacionales de poder lograr resultados, ¿no? De poder tener resultados en sus funciones laborales. Por esa razón, el coaching pragmático se pegó bastante en esa época y logró posicionarse como un estilo de coaching bastante requerido, principalmente en el mundo ejecutivo y corporativo. Hoy en día ya se trabaja en todas las áreas, ¿no? Mientras el cliente tenga claro qué es lo que quiere lograr, entonces el aporte del coaching norteamericano es importantísimo y valiosísimo. Ahora, también tenemos que hablar de algunas características del coaching norteamericano. Hay 4 características importantes, ¿no? La primera es que es de carácter práctico, o sea, no es con rodeos, ¿no? Va directamente al grano. ¿Qué quieres lograr? El resultado, y principalmente, como les decía, se originó en el mundo corporativo y ejecutivo. La segunda característica es que está enfocado en incrementar la autoestima, desafiar a los coaches o a los clientes para que actúen y den la mejor versión de sí mismos. O sea, tienes todo el potencial para lograr lo que quieres, ¿no? Y lo puedes lograr en corto tiempo. Y lo puedes lograr en grande. La característica número 3 es la corriente ligeramente más directiva. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de la no directividad? Que eso es la esencia del coaching. Pues de alguna forma el coaching norteamericano es la corriente ligeramente más directiva. No es que sea directiva. Se dice ligeramente más directiva porque como está orientada al resultado, quiere lograr un resultado en corto tiempo, entonces desde ahí parte esa idea o esa mirada de que es ligeramente más directiva. No que atente contra la esencia del coaching, que es la no directividad. Ojo, no es que atente contra eso, sino que básicamente por su propuesta, que es el poder alcanzar o acompañar a su cliente a lograr resultados, es que se le denomina de esa manera. Y por último, la característica número 4 es que aplica una metodología propia denominada 5x15, que es una metodología básicamente para poder trabajar las sesiones de coaching y poder acelerar resultados. Lo importante de esta corriente son los resultados, como ya decíamos, y cómo lo puedes lograr en corto tiempo. ¿Cuáles serían los elementos importantísimos dentro de este aporte de lo que se conoce como el coaching americano? Pues tenemos 5 elementos que son aplicables en una conversación juntamente con tu cliente. Entonces, es como una estructura, es como un orden
que te da para poder conversar con tu cliente. Y obviamente, persiguiendo y buscando que este cliente logre los resultados requeridos, ¿correcto? O deseados. Entonces, lo primero que se hace en una conversación, según el aporte del coaching norteamericano, es que se tiene que definir el asunto o el tema a conversar. Por ejemplo, el cliente puede decir, bueno, mi tema es laboral, ¿no? Quiero realmente ver la forma de cómo comunicarme mejor con mi jefe, por decir. Entonces se establece el asunto a conversar. ¿Qué tema específico vamos a trabajar? Entonces, el tema específico sería la comunicación o mejorar la comunicación con mi jefe. ¿Me siguen? Ahora, el segundo punto o la segunda parte de una conversación desde el coaching norteamericano es el objetivo de la conversación. O sea, ¿qué quieres lograr específicamente una vez terminada la conversación? ¿Qué quieres lograr? Bueno, yo quiero lograr que mi comunicación sea más clara, más precisa o más asertiva con mi jefe. Quiero saber decirle qué es lo que pienso, qué es lo que siento, sin de repente distanciar la relación. Entonces, se está logrando establecer un objetivo para lo que se quiere terminar, o mejor dicho, finalizar con la conversación. Para que el cliente pueda decir, logré lo que quería conversar en esta sesión, ¿correcto? Entonces, el objetivo es muy importante. ¿Qué quieres lograr al finalizar la conversación? Tercer elemento, realidad de la situación presente. En esta parte, el coaching norteamericano nos dice, fíjate, tú quieres lograr una comunicación mejor con tu jefe, correcto. ¿Cómo estás ahora con tu jefe? ¿Cómo es la comunicación con tu jefe ahora? Puede decir el cliente, bueno, ahora la verdad que muchas veces se interpreta lo que yo digo, ya sea por un mensaje de texto, por un audio o personalmente. Entonces hay mucha interpretación, mucha confusión y lo que genera en que él entienda algo totalmente distinto a lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ahí está describiendo el cliente la realidad de su situación presente en relación al asunto de la conversación. ¿Me siguen? Cuarto, opciones que existen para lograr el objetivo. O sea, ya en la conversación ya se sabe cómo está el cliente en relación al asunto, pero las opciones, ¿qué opciones tienes para lograr tu objetivo? O sea, quiero comunicarme mejor con mi jefe, quiero ser más asertivo en mi comunicación con mi jefe. Perfecto, ¿cuáles son tus opciones para lograr eso? Primera opción, voy a preguntarle, por ejemplo, si me entendió o qué me entendió de lo que yo le dije o le escribí o lo que le mandé de audio. Primera opción. Segunda opción esto, tercera opción esto, cuarta opción esto. Todas estas opciones tengo para poder lograr comunicarme mejor con mi jefe. ¿Me siguen? Y por último, termina y cierra estos 5 elementos con el compromiso a la acción. ¿Qué es lo que dice el coaching norteamericano? Tienes que terminar la sesión siempre con acciones. Acciones concretas. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para mejorar la comunicación con tu jefe? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a anotar específicamente lo que voy a conversar con él y si es posible se lo voy a leer para que no haya malas interpretaciones. Entonces, el cliente comienza a delinear acciones concretas. ¿Me siguen? Acciones concretas para lograr su objetivo. Entonces, tenemos aquí el aporte del coaching norteamericano a una estructura conversacional que nos lleva a poder conversar de una manera estratégica, orientada al resultado y que dé resultados en corto tiempo, que se vea un cambio mental, comportamental en el cliente, de tal manera que se traduzca en resultados efectivos, rápidos, cortos, precisos, que ayuden a poder maximizar el cambio y la transformación en nuestros clientes. Entonces, eso es lo maravilloso de cada uno de los aportes de estas corrientes. Veíamos el coaching europeo, ahora estamos en el coaching
norteamericano, cómo le va dando esa estructura y esa orientación al resultado. Ahora nos vamos con el coaching sudamericano, que es la tercera gran corriente de coaching. Y como ya decíamos, esta fue iniciada con Fernando Flores, Rafael Echeverría y Julio Olaya, que básicamente fue Rafael Echeverría, a través de su libro Ontología del Lenguaje, que le dio forma al concepto de lo que hoy se conoce como coaching ontológico. Fernando Flores fue el que dio el puntapié inicial, digamos, de todo lo que es el concepto. Rafael Echeverría lo estructuró en un libro, y Julio Olaya fue, junto con ellos, el que hizo que se propagara a nivel internacional. Es más, a Rafael Echeverría y Julio Olaya fundan lo que es una institución llamada Newfield Network, que justamente se encarga, esta institución educativa, de poder formar coaches desde la orientación ontológica y también propagar el coaching ontológico. Entonces, el coaching sudamericano, ¿qué puede aportarnos? Hay 3 postulados que son un aporte fantástico, al igual que las otras corrientes, que obviamente, complementando todo, nos vamos a dar cuenta que hay algo muy potente. No para separarlos uno del otro, sino para complementarlo. Entonces, tenemos 3 postulados, que es el aporte fundamental del coaching ontológico. Primero, tenemos aquí, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. En otras palabras, es el lenguaje, ¿correcto?, lo que nos hace ser humanos. Es el lenguaje. El lenguaje nos define quiénes somos como seres humanos. El aporte, este concepto, este postulado del coaching sudamericano, nos lleva entonces a entender que todos y cada uno de nosotros hemos creado y podemos crear nuestro mundo ideal a través del lenguaje. ¿Correcto? Ahora, el segundo postulado importante es que interpretamos al lenguaje como generativo. En otras palabras, el lenguaje tiene poder de generar algo que no existe, algo que todavía no ha sido creado, algo que todavía no está, pero yo lo puedo generar a través de lo que digo y de lo que hablo. Entonces, yo puedo entender que, por ejemplo, hay una diferencia entre el lenguaje descriptivo, que describe mi realidad, y el lenguaje generativo, que crea mi realidad. El lenguaje descriptivo, yo puedo decir, no hay trabajo. Estoy describiendo una realidad, no estoy interpretando, no estoy percibiendo el mundo, es una realidad. Es una realidad que está basada en datos, en hechos, ¿no? Entonces, pero mi lenguaje generativo me dice, sin embargo, puedo crear una fuente de ingresos diferente a lo que he venido haciendo hasta hoy. Entonces, utilizo mi lenguaje generativo para crear una realidad inexistente para mi historia personal, pero existente para mi futuro personal. Entonces, yo interpreto, o mejor dicho, el postulado es: interpretamos el lenguaje como generativo. El lenguaje tiene el poder de generar algo inexistente, algo que no está. El primer postulado es que somos seres lingüísticos. Tenemos la capacidad de decir y hablar, comunicarnos de esa manera, y lo ideal es saber comunicarnos para poder lograr nuestros objetivos personales, profesionales, laborales, económicos, etc. Y por último, tenemos el tercer postulado: interpretamos que los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. O sea, ya no solo el lenguaje puede crear tu mundo ideal, sino puede crearte a ti de una manera totalmente distinta y diferente. Tanto así
que pasados los años puedes conocer a una persona, o mejor dicho, volver a ver a una persona que conociste, ya sea un familiar, ya sea de repente un amigo, que lo viste de años, y comienza a verte y dice, wow, estás diferente, eres otra persona. No sé cuántos les ha pasado, ¿no? Pero no me estoy refiriendo al aspecto solamente físico, sino al ser que te has convertido ahora, al ser en que has evolucionado, que has cambiado, en que te has transformado. Ya no eres la misma persona que eras hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, hace un año atrás, o hace un mes atrás, o hace una semana atrás. Tienes el potencial, la capacidad de poder crearte a ti mismo a través de tu lenguaje. Perfecto, entonces estamos aquí con 3 postulados sumamente importantísimos a la hora de poder trabajar desde el coaching sudamericano o el coaching ontológico. Ahora, estos 3 postulados se hacen fuertes cuando los basamos en estos 2 principios fundamentales. Y ojo con esto, 2 principios fundamentales sobre lo que aporta el coaching sudamericano o el coaching ontológico para nosotros. Primero, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. O sea, cuando tú dices, yo sé que, por ejemplo, tú dices, bueno, yo visité España y en España es así. No, en España no es así. En la ciudad donde visitaste o en el barrio donde estuviste o en los lugares geográficos específicos donde estuviste, pero no puedes generalizar y decir en toda España. ¿Correcto? Entonces no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos desde nuestro observador, ¿no? O cómo las interpretamos. Entonces, por ejemplo, yo puedo viajar a España en un tour europeo y en España alguien me trata mal. Entonces, ¿qué hago? Yo interpreto y digo, los españoles son pesados. Los españoles no tratan bien a los latinos. Entonces, no es que sea eso real, es lo que yo he vivido y cómo he interpretado, observado lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido. Entonces, por eso, este principio fundamental que aporta el coaching sudamericano, el coaching ontológico, vivimos en mundos interpretativos, es que todo lo interpretamos. Todo lo que nos sucede, nuestra reacción y nuestra respuesta es una interpretación a lo que nos ha sucedido. Entonces, a mí alguien me engaña, me estafa, alguien me traiciona, yo interpreto lo que me sucede conforme lo observo, ¿correcto? Y eso es lo que digo a través de mi lenguaje. Eso es lo que expreso a través de mi lenguaje. Entonces, me puede haber sucedido algo o le puede suceder lo mismo a 2 personas diferentes, pero una de ellas observa de una manera totalmente distinta a la otra y por lo tanto sus resultados son totalmente distintos. ¿Me siguen? Entonces, pueden haberse criado en la misma casa, pueden ser hermanos de sangre, haberse criado en la misma casa, pero tienen un observador totalmente distinto y sus resultados en la vida son totalmente distintos. ¿Por qué? Porque vivimos en mundos interpretativos. ¿Correcto? Ahora, también es importante poder ver este segundo principio. No solo, fíjese por favor, lo poderoso de este principio, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. En otras palabras, la acción genera ser. Fíjense, o sea, lo que yo hago genera quién soy. En otras palabras, quién soy está relacionado con lo que hago. Y lo que hago está relacionado con quién soy. En otras palabras, ¿quieres conocer a una persona? Mira lo que hace. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo soy lo que hago y hago lo que soy. Ojalá no se hayan entreverado con todo esto, pero es importante entender
este principio. Cuando yo hago algo, está básicamente diciéndome quién soy. Cuando yo hago algo de manera repetida, constante y permanente, está dándome a conocer quién soy yo como persona. Y si eso lo traslado a otra persona, si yo veo a alguien haciendo algo de manera repetitiva, constante y permanente, está definiendo quién es esa persona, ¿correcto? Y eso que hace habla de quién es. Sin que esa persona diga una palabra, tú ya sabes quién es. Por eso es que de repente uno dice, ah, no, esa persona es ociosa, o esa persona es tramposa, ¿por qué? Porque lo que hace constantemente, permanentemente, repetitivamente, logra definir quién es esa persona. ¿Ok? ¿Cómo es que esto nos ayuda dentro del coaching? Pues nos ayuda a comprender el comportamiento humano, nos ayuda a comprender cómo es el ser humano, cómo se desarrolla dentro de su propio contexto, de su propio mundo, y eso nos ayuda muchísimo a poder tener claro, de manera clara, cómo los podemos ayudar, cómo los podemos acompañar. Sin tener una claridad sobre el comportamiento humano, se hará difícil y hasta imposible poder acompañar a las personas en un cambio y transformación. Si nos convertimos en especialistas en el comportamiento humano, en la mente humana, los ayudaremos de una manera mucho más efectiva, los acompañaremos por procesos de introspección, reflexión, transformación, que van a llevar que estas personas realmente logren aquello que se han propuesto lograr y que vean en sí mismos los bloqueos que hasta ahora han tenido del por qué no están teniendo los resultados que quieren. Desean resultados, anhelan resultados, han hecho muchas cosas para lograr, pero no saben qué está fallando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es entrar en su interior, es entrar en su observador, es entrar en su estima hacia ellos mismos, es entrar a ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están observando, qué es lo que están hablando, para darnos cuenta que ahí está la razón del por qué no están logrando lo que están queriendo lograr. Perfecto, estamos llegando ya al final de la lección de hoy y es importantísimo que podamos hacer algunas conclusiones respecto a todo lo que hemos visto de las tres grandes corrientes de coaching. ¿Por qué es importante hacer una conclusión? Porque habíamos iniciado la lección de hoy diciendo que así como ha habido una propagación extraordinaria e importante de lo que es el coaching, también esta propagación generó y sigue generando mucha confusión. Tanto así que ya es común añadirle un apellido al coaching, que muchas veces lo que más genera es confusión que de alguna forma un conocimiento más pleno de lo que es el coaching. Por esa razón es importante poder concentrarnos y enfocarnos todo lo que ha aportado el coaching europeo, el coaching americano y el coaching sudamericano, y que la propuesta que tenemos y que es importante que nosotros podamos desarrollar es la integración del coaching, en el sentido de que la conciencia de unidad del coaching nos permite ver a la profesión del coaching como un todo. O sea, en otras palabras, comenzar a reconocer la riqueza de las distintas propuestas de cada corriente de coaching. O sea, la idea no es causar una división y decir, bueno, yo me voy por el coaching sudamericano. Ah, no, yo me voy por el coaching norteamericano. Oh, no, yo me voy por el coaching europeo. No, la idea es ver al coaching como un todo con estas tres propuestas o estos tres aportes de estas tres grandes corrientes. Entonces, eso va a enriquecer más la profesión del coaching, va a enriquecer más a los clientes de coaching, va a enriquecer a nuestros colegas que ya son coaches certificados y que vamos a poder juntos
demostrar al mundo que el coaching es una propuesta unida, ¿no? Y no estamos separados. No hay una segmentación ni división, no, yo soy del coaching ontológico, yo soy del coaching pragmático, sino que el coaching es el todo de estas tres grandes corrientes de coaching. ¿Por qué es importante esto? Fíjense, por favor. ¿Cómo podemos integrar esto? Y yo les voy a pedir ahí que ustedes elijan A, B, C, D o E. ¿Cuál para ustedes significa coaching? La opción A incluye el coaching europeo, coaching norteamericano y el coaching sudamericano. La opción B es verlos a cada uno de ellos por separado. O sea, el coaching europeo es separado, el coaching norteamericano y el coaching sudamericano. Por lo tanto, yo puedo elegir uno de estos tres según lo que más me parezca conveniente para poder trabajar en el coaching. O yo puedo elegir y decir, no, para mí el coaching europeo es coaching. O también puedo decir, no, para mí el coaching norteamericano es el coaching. Y por último, para mí el coaching es el coaching sudamericano. Lo demás no lo considero coaching. Entonces, fíjense, tenemos opción A, B, C, D y E. ¿Qué pasa si elegimos o qué pasa al elegir una de estas opciones? Por ejemplo, si has elegido la figura C, D o E, te identificas más que todo que tú haces coaching y el resto hace otra cosa que no es coaching, ¿no? O sea, porque no lo son o hacen o no hacen lo que tú haces. Si has elegido la figura B, te identificas más con que eres parte del coaching, pero reconoces que hay otras líneas, otras corrientes de coaching, pero no te identificas con todas ellas, solo con una, ¿correcto? Y si has elegido la figura A, entonces tú eres el coaching. Para ti coaching es las tres grandes corrientes, no por separado, no de manera aislada, sino que tú ves a la profesión como una unidad de pensamiento. Coaching es las tres grandes corrientes. No por separado, no una de ellas, no es que tengo que elegir, sino que no es que hay otros que hacen coaching. No, para mí el coaching ontológico es o no es coaching. No, todo es coaching. Entonces, lo que estamos promoviendo es la unidad de lo que es el coaching y no causar divisiones, no causar más confusión de la que ya hay, no generar partidismo, no generar proselitismo de que solamente hay una corriente que es mejor o mayor que la otra, sino que las tres con sus aportes nos dejan muchísimo valor, un valor muy importante para poder saber trabajar lo que es el coaching, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos promoviendo? Estamos promoviendo la unidad del coaching. No estamos buscando elegir opciones, ni mucho menos enfocarnos o pensar, el coaching ontológico es una especialización. No, es una corriente, tanto como la corriente humanista, ¿no? El coaching humanista o el coaching pragmático, pero las tres son importantes de poder aplicarlas a procesos de coaching. No una menos que la otra, no una es mejor que la otra, las tres son sumamente importantes. Entonces, vamos concluyendo. Vamos a concluir entonces que el coaching europeo tiene la gran capacidad del dominio de la conciencia, autocreencia y la responsabilidad. Lo podemos resumir como una visión humana del mundo. Una visión humana del mundo. Ese es el gran aporte del coaching europeo o el coaching humanista. El coaching norteamericano, concluyendo, es la gran capacidad de motivación para la acción, incentivo de la autoestima y desafío provocador de sus clientes. Lo vamos a resumir como una política práctica como visión de mundo. O sea, quiero resultados, trabajamos hacia los resultados.
Coaching sudamericano. Podemos nosotros concluir y abreviar todo lo que hemos visto como la gran capacidad del dominio del cuerpo, las emociones y el lenguaje como esta trilogía sumamente importante a la hora de poder trabajar con un cliente de coaching. Y lo vamos a resumir como una visión más filosófica del mundo, ¿ok? Una visión más filosófica del mundo. Entonces, en conclusión, cuando alguien nos pregunte ¿qué es coaching? Nuestra definición no va a ser sesgada, segmentada, divorciada, separada o desalineada una de la otra, una corriente de otra, sino que vamos a aportar o vamos a promover la unidad. ¿Esto qué significa? Que coaching es coaching europeo, coaching norteamericano y coaching sudamericano. Cada una de esas corrientes aporta importantes y valiosísimos conceptos, ideas, posturas, principios que hacen del coaching esta metodología que está generando impacto e influencia a nivel mundial con resultados concretos, efectivos, de corto tiempo, pero de larga duración en el sentido de la transformación de esa persona. Por lo tanto, vamos a concluir que coaching son estas tres grandes corrientes. Estamos finalizando ya esta lección número 2 del módulo 1, así que vamos a finalizar con esta frase de Tim Gallwey, que es una frase poderosísima, así que para que la podamos tener en cuenta, ¿sí? Siempre hay un juego interior que se está jugando en tu mente, independientemente del juego exterior que estás jugando. De cómo te comportes en este juego interior, dependerá el éxito o fracaso de tu juego exterior. Este es uno de los aportes, recuerden, de lo que es el coaching humanista, el coaching europeo, y en este caso de Tim Gallwey. Muchas gracias. Hemos estado viendo las tres grandes corrientes de coaching y vamos a seguir profundizando en lo que es el coaching para llegar a sumergirnos y profundizar aún más en esta disciplina maravillosa.